Sí que sí, ¿qué tal? Nuevamente a todos en esta oportunidad que ha sido nueva, bueno, más bien muy reciente a comparativa de lo que al material anterior a justo el presente, que ha sido técnicamente un tiempo muy, pero que muy ínfimo en todo como ya ha estado siendo de estas mis actualizaciones y nuevas capturas y registros como el de en este instante en el cual voy a platicar, nada más, nada menos que algo que tengo mucho interés y que me ha dejado un poco pensando, bueno, más bien mucho tiempo pensando acerca de varios pensamientos que han estado en correlación al tiempo del anterior material a este. Resulta que he estado demasiado observador y demasiado correlacionado, muy sensorial a ciertas situaciones. Por decir así, sé que escucha divertido como de repente también yo me la viajo para decir así y hablar cosas de esta forma con con esas, con esos términos y con esas actitudes. Es que yo también luego me viajo mucho. Pero es lo que importa, porque para estos videos es precisamente lo voy a ocupar a mi favor para explayar y expandir todo el tema en sí. Como se pueden observar, ya simplemente en el título está todo escrito. Yo quiero platicar esta vez acerca de de una historia y sobre ciertos misterios y fenómenos que la mente influye en la materia y en nuestra realidad vital base, tanto en la emanación que podemos tanto proporcionar como recibir. Resulta que esta premisa es muy clara y habla acerca de del energismo, la energía base y la energía clave que se utilizan en algunas diferentes y personas tienen distintas cargas. Hay un misterio, por ejemplo, que yo había charlado hace un poco de tiempo, como por ejemplo sobre los obloides, y bueno, lamentablemente mis videos están haciendo tristes porque de una manera estoy aquí siempre encerrado y aquí ya los grabo, ya ni siquiera salgo como me gustaría. Pero lo bueno es que en poco tiempo se va a terminar un cierto periodo de contrato para que a ver si me doy un tiempo y esta vez ya puedo volver a grabar en la calle y platicar sobre estas cuestiones que me impactan y que adoro en sí. Como tal me parecen lo mejor. Más, resulta que hay una pequeña historia que quiero comentar para este material, el cual va a ser como el eje, va a ser el punto neurálgico, la columna vertebral, el eje rotacional, va a ser la traslación imprescindible para denotar qué es lo que quiero poner en ejemplo y en óbice. Es decir, va a ser definitivamente el centro, la premisa, la tesis de esta importancia. Ok, resulta que hace poco tiempo, bueno, de una forma, no tanto, es decir, ya ni siquiera, me parece que estoy viajado, discúlpeme, es que parece que estoy como que en otra onda, y bueno, es un poco tarde de hecho, pero en fin, voy a aprovechar. Yo conocí, no cercanamente, más bien una de las personas que conocí en algún momento durante mis estudios, había tenido la oportunidad de comentar y platicar durante un momento de exposición en esa clase específica en la cual yo estaba presente gracias a la fortuna, por lo que puedo hablar de esto y ponerlo de ejemplo para darle la evidente y irrefutable. Él hablaba acerca de que su hermano era un chico que para su edad, él tenía aproximadamente 32 años, pero su edad mental y su conducta misma era equiparable a a la edad mental y la conducta de un niño de 8 o 9 años, un pequeño, un infante. Y este chico, el que lo testiguaba y quien nos lo compartía, él decía que su hermano, él, cada que estaba cerca, ellos hacían ciertas compañías, podían estar cercanos en algunos momentos clave y cuando fuera más posible, otras veces, no era todo el tiempo, pero cuando se prestaba la oportunidad, este compañero se llamaba Mario y él hablaba acerca de su hermano. Si no estoy mal, él dijo que su hermano se llamaba Tomás y Tomás era era ese joven, bueno, tenía 30 aproximadamente, pero como he dicho, su edad mental y su conducta era prácticamente la de un niño de 8 años. Esto que cuando ellos compartían tiempo, le gustaba mucho, nada más, nada menos, a, a Tomás, es decir, el hermano,
de nada más ni nada menos que de Mario, lo que ocurría es que se juntaban y hacían ciertos materiales o creaban recuerdos para almacenar, como algo similar como lo que yo hago, solo que en distintas formas, de acuerdo a sus costumbres por su hermandad y sus conductas posteriores de compartir, de compañerismo y cada que se prestaba la oportunidad, la ocasión, pues de disfrutar juntamente entre familia porque ellos vivían en diferentes casas y cuando iba con Tomás, su hermanito, Mario se grababa con él y el punto es que cada que ocurría eso en el cuarto de su hermano Tomás, se movían muñecos de todo tipo, eran muchas figuras de bebés, nenucos, como los de Fisher Price, no sé si eran Fisher Price o de qué marca, pero el punto es que eran muchos muñecos y eran aproximadamente 8 en la recámara, en la pieza de Tomás, y era un lugar que él tenía muy íntimo, por lo que se debía respetar muy completamente el lugar, que el cual definitivamente, y claro, eso sí, no hay que para nada dudar, de parte de Marius ocurría que sí respetaba el lugar cada que entraba a la pieza de Tomás, por lo que estos muñecos, todos eran de figuras de bebés y eran como de una forma, tienen la apariencia de un nenuco, de un bebé, de un muñequito de tamaño real a un, sí, un bebé, no sé si voy a decirlo así, un neonato, pero sí una personita muy reciente, muy recién llegada a la vida por la garza, digámoslo así, aunque suene muy divertido como lo estoy planteando, era una figura de este tamaño, el tamaño real de un bebé, con sus, y siempre eran en sus formas de que estaban sentados al costado de la imagen donde aparecían ellos grabándose. Y es así que entonces, cada que eso ocurría, se dieron cuenta que había un patrón muy raro, y eso nos lo cuenta de una forma que, más que sea algo, obviamente no resiste análisis ni lógico ni científico, porque todas las figuras cuando se grababan se movían y se trasladaban, no se desplazaban, pero efectuaban movimientos tanto simples y a veces en diferentes oportunidades de las grabaciones, dependiendo de los tiempos, hubieron veces que los muñecos, dos o tres que aparecían en la cámara, se caían o se movían muy bruscamente a comparación de las anteriores. Y siempre se cree y se sabe, y es de acuerdo que la experiencia es que esto ocurría en respuesta cada vez que Tomás aparecía en la cámara, el hermano mayor, esto ocurría. Y por ende, en la parte de Mario, es decir, por su lado, eso nunca sucedía como que mientras, a no ser que no grababa, esto no ocurría, este fenómeno no se manifestaba en las figuras, en los muñecos. Voy a ponerme la piel de mi gorrita porque ya está bien, es parte de ella. Ahorita lo quiero ocupar porque, bueno, estaba ahí, la tengo que. Miren, chéquense. Voy a agarrar mi cámara y vamos a hacer un poquito más de movimiento porque, bueno, estoy un poco cansado y eso sí es evidente. Y aparte, han sido muchas situaciones y, bueno, esto ya será un poquito más después cuando lo pueda platicar. Pero esta anécdota demostraba algo muy particular que ocurría en torno efectivamente a Tomás, el hermano. Los muñecos eran de bebés. Eran como, seguramente eran como bebés eran muñecos de todo tipo, de algunas que otras marcas, pero lo único que variaba es que eran sus formas, sus presentaciones, sus apariencias. Todos tenían simplemente el aspecto más predominante es que eran de bebé y están con su ropita y el problema es que se movían reaccionando solamente cuando grababan a Tomás ambos y estando también su hermano por ende. Resulta que Mario daba el énfasis durante el momento en esa exposición, en ese encuentro, que algo muy particular es que los muñecos siempre estaban con él, con, con Tomás, siempre estaban cuidados, siempre estaban cerca de él y ellos como que reaccionaban de una manera. El fenómeno es que el chico, bueno, Tomás, tiene un problema relacionado a desarrollo neurológico y es por eso que tiene esa situación mental y psicológica. Pero aquí el misterio es que él decía, porque lamentablemente Tomás tiene un cierto problema
de desarrollo neurológico, por lo que también la cognición y ciertas habilidades y ciertos desarrollos cerebrales no son los mismos. Pero él cuando comunicaba, porque a veces no podía hacerlo, a veces era mutista, no podía hablar ni quería hacerlo, pero cuando él comunicaba a Mario y se acercaban como hermanos de una forma honesta, cuando él podía hacerlo, claro, de parte de Tomás, él le revelaba que esos muñecos, esas figuras, esos juguetes, eran como sus amigos y pasaba mucho tiempo con sus amigos, con ellos. Él decía que hablaba con ellos, que los amaba, que les daba el cariño y el trato como si fueran amigos humanos reales. Cuando se trataba de nada más de juguetes, bueno, no es que sean nada más, pero son juguetes, objetivamente son objetos, no animados, sino que son inertes. Más, había algo en la chispa y en la luz que Tomás la había implementado, que había introducido progresivamente con tanta potencia, con tanto deseo, con tanta intención y tanta constancia y repetición, que ahí fue lo que causó esa anomalía particular, el cual yo, bueno, yo lo estoy como, es mi conjetura, es un enlace de observancia la mía ahora, y eso no se dijo en ese momento, obviamente. Pero lo que sí se tocó mucho es por qué ocurría que ellos reaccionaban ante el momento en el que también Tomás se sentía agradable, se sentía feliz al lado de su hermano Mario en una grabación como esa. Es como si él reaccionara, algo naciera de él y en ese momento los muñecos comenzaran a accionarse, tomaran un modo de operación sensible al momento que nace también en las emociones de quien les ha creado esa fuente, quién es el catalizador humano técnicamente, en lo más obvio, quien está dando y quien proporciona toda esa abundancia, esa chispa, esa forma, viene de su origen, que es Tomás. Y los muñecos eran en ese momento cuando ellos se movían, reaccionaban, pero solamente en algunos momentos. Cuando se dieron cuenta de esos eventos, de acuerdo a la charla y a la exposición rápida y breve, bueno, pero detallada de Mario en ese momento, en esa vez que estuve en mi asignatura, en mi labor, resulta que se dieron cuenta poco a poco, porque los padres también se percataron y los videos era para la familia, pero algunos se los quedaba a él y los notó, pudo descubrir rápidamente y también poco a poco que siempre ocurría eso. Los muñecos estaban hasta el fondo, que se veían en los objetos, se veían en los estantes, se veían en la cama de Tomás y se veía cómo se movían de una manera como respondiendo, como llevándose el llamado, sintiendo que ellos respondían con devoción, se accionaban, algo los activaba. Y eso es muy grande esta plática. Es por eso que con este ejemplo, ahora sí vamos a lo que tiene mucho que ver con lo que quiero exponer y que es muy importante que todos lo sepan y lo conozcan. Nuestros pensamientos, nuestra constancia, disculpen, no la displicencia, la frecuencia, la rapidez y la repetición con la cual nosotros actuamos y le damos volumen y poder a algo, lo cual, aunque sea invisible, existe, hemos de entender cómo funciona este principio de manifestación, porque nuestro pensamiento y nuestras ideas repetidas y abrazadas como apoyadas será aquello que en el momento, tanto a corto como a largo plazo, va a mostrar un avance significativo tan profundo que va a mover mucho de nosotros en cualquier forma de nuestras vidas. Es decir, nuestro pensamiento emite es como una antena, la mente. La mente es una red infinita conectada en sinergia unigénitamente a la sustancia infinita, que es así como el universo, prácticamente el Dios incognoscible o incognosciente, parte de que cada ser humano y el alma, aunque claro es distinta y tiene un traslado y un intermedio entre lo que es aquí y lo que puede alcanzar tanto un plano muy superior o un plano un poco más inferior, ¿de acuerdo? Porque tiene dos naturalezas, tiene dos alcances, es bilateral, cósmicamente, vamos a definir de un modo,
Luego voy a entrar más, no se preocupen, porque este material para eso está hecho, precisamente. Lo voy a platicar. La luz astral a la cual nosotros producimos en algo, esa tensión viva del alma que viene de esa manifestación creadora, que aunque está aquí diseñada, tiene un poder directo en la misma creación que podemos percibir y tocar. Si tú, por ejemplo, le das mucha intención a algo, un pensamiento, una emoción, una idea, una creencia, un temor, un deseo, algo específicamente, el universo, la existencia misma responderá a esa necesidad que has alimentado tanto que posteriormente en lo efectivo y en lo inminente sucederá o sucede. Por eso ocurren muchos fenómenos que son a veces inexplicables y entre tú más penetras esa membrana, ese tejido, esa red, ese desconocimiento físico, pero que está presente y tú lo más puedes llegar a sentir, como me ocurre a mí. Hay situaciones donde a veces puedes llegar a leer completamente detalles que aunque parezcan ocultos contigo, están más entendidos y son más receptivos, son más comprensibles, más procesamentales, son más deducibles y son por conciencia entonces traducibles desde ese oculto a algo que ya conoces en un canal verdadero. Se escucha muy interesante tal vez si tú le estás poniendo atención a toda mi plática hasta este punto en este material. El punto también es que hay momentos donde la mente y la conciencia, cuando están más unificadas, bueno, más que conciencia, desde otro término, la observación es mucho más profunda, es más sensible, es mucho más dirigida, puede conducir con mayor intensidad algunos canales de poder manifestar con mejor eficacia algunas cuestiones. Yo lo digo porque yo he aprendido eso con mi experiencia y también porque lo he podido con el tiempo pulir, aunque yo no he tenido una ayuda o ciertamente no es como que tenga directamente, bueno, tutores o referentes completos que me apoyen a mí personalmente, no, pero lo he logrado pulir porque he agudizado muchísimo ciertos canales extrasensoriales, y eso sí es cierto, eso existe y tú lo puedes percibir. Cuando tienes un cierto canal te das cuenta que algunas personas tienen una agudeza, no mental nada más, sino que el sexto sentido en ellos está un poco mucho más o en menor o mayor escala desarrollado a lo comparable con otros individuos quienes no han abierto esos canales que podemos definir o catalogar desde el vamos como extrasensoriales o extrasensibles. Ese concepto extramaterial del alcance en el sexto sentido, tal vez, donde se tienen que contradecir los cinco sentidos que nos permiten apenas sentir en un nivel para llegar a alcanzar otras ah, densidades informacionales que puede que en algún momento no podamos entender o conocer por lo mínimo. Resulta que esta historia lo que ejemplifica es que directamente hay un misterio y un poder en la cual la mente tiene un poder directo en lo que se puede percibir. A veces se pueden abrir ventanas de todo tipo, tanto imperceptibles, tanto como en lo físico. Por ejemplo, Tomás, tanta tanta intención, tanta luz astral, es decir, toda esa fuerza, toda esa intencionalidad y ese hiperfoco de haber enviado tanta energía vital, energía mental. Y ese chico, a pesar de ese problema neurológico, hay una cierta hasta variabilidad que facilite que existan un poco más ese tipo de contactos, un poco más empoderados. Un ejemplo, cuando hay individuos que nacen con cierta distinción neurológica, la electricidad, el cerebro, los alcances sensoriales son distintos. No están tan limitados. Algunos sí, pero tienen una mejor propiciación, tienen un mejor canal de directriz, tienen mayor es más preponderante el contacto que este hilo mental y energético puede llegar a tocar ciertos niveles o ciertos canales físicos. Y es por eso que este ejemplo lo que denota es que Tomás logró animar parcialmente, bueno, parcialmente, no es que sean voluntarios los seres, los muñecos responden seguramente por esa vitalidad enviada, más bien no vitalidad,
ese energismo psíquico de él, que está amplificado y está optimizado, porque aparte, de acuerdo a la información, él no tiene una vida normal, para nada en regla, y aparte es un individuo que no cuenta con amigos de la forma que se entendería, como yo tampoco menos que tenga amigos, realmente. Bueno, mis amigos no son personas, son otra cosa, pero aquí lo que pasa es que en el caso de lo que yo también he estado estudiando, Tomás, esa situación donde está tanto en la soledad es más proclive que desarrolle más potencia de intención y más un fundamento mucho más portentoso para que toda esa transferencia así llegue al destino. ¿Y cuáles eran los destinos? Sus amigos, sus muñecos. Se escucha muy llamativa esta plática y cómo la estoy tocando, pero la estoy abarcando con el deseo personal de que funcione como un ejemplo de algo muy grande, de algo muy honestamente evidente, que tiene mucho significado y que a veces ni siquiera lo entendemos. En qué momento, por ejemplo, la mente está siendo acorralada y nosotros estamos dejando de tener el foco necesario para controlar y corregir todo ese tipo de canal o ese tipo de energía que no está siendo dirigida, no está siendo intención, sino que se está volviendo descomposición y está quemando todos como un arrabal, se está volviendo un colapso contenido, una caída reprimida en proceso, y eso es algo muy grave, hay que evitarlo. El pensamiento es una fuerza vibracional y la materia, como en ese vacío, es algo que vibra y todo tiene una vibración. Hay códigos secretos para encontrar cierta profundización con esos parámetros, tanto físicos como, claro, porque no mentales, porque la mente es un contacto y pertenece a ese bipartito de entre lo que es el alma, pero también lo que conduce directamente con aquello que es lo que nace a la materia. Y es por eso que se pueden llegar a encontrar, o pueden ocurrir fenómenos extramaterialmente, ¿por qué no? Extraterrenales, así lo puedo decir, de una manera. Yo lo he aprendido y he tenido experiencias absolutamente grandiosas y gloriosas, magnificentes, impactantes con estos temas. Y quise hablar ahorita mismo sobre eso porque siento que es necesario, aparte porque sé que hay momentos donde también yo debo abrir cortar de leña y tela sobre estos temas, porque el ejemplo que he tratado y que ya le di su respectiva importancia e interés, inclusive hasta, bueno, detallé, comenté un poco lo que se dijo en ese momento de parte de mi compañero Mario. Bueno, solamente puedo decir eso, no, nadie lo usa, solamente estoy diciéndolo porque, bueno. El evento crucial es que en algunos momentos la mente sí puede llegar a acceder disculpen, a estados o más bien esferas de información que no son comprendidas en momentos donde hay mucho ruido o está ahogado en la repetición de aquello que simplemente calla mucho por la rutina, por la repetición, por ese estímulo constante que lo sirve como combustible. A veces, por ejemplo, también cuando el alma está llena de ese combustible y está muy ahogada, también nos hace desconectarnos de nuestra realidad y necesidad emocional honesta, más profunda del yo semejante. Pero ¿por qué? También suele ocurrir que cuando estás muy conectado a esa fuente o ese principio, que aunque claro, viene ya por naturaleza y que tiene mucho que ver con el origen de cada esencia humana, se puede llegar a pulir en diferentes proporciones y también se afila como si fuera una espada, como si fuera una lanza o una especie de katana al estilo samurái, se puede afilar y por qué no ponderar, no, más bien se puede mucho más movilizar y mejorar, amplificar. Y eso también pule, educa. Claro, lo que se puede pulir mucho en el cuerpo es el alma es bipartita. No es el todo, no es lo más grande en el ser humano, pero sí es una parte muy esencial que ahí tiene y guarda lo suficiente en la luz astral para crear y darle fuerza a algo tan bien que se puede hacer y que puede ser definitivamente si es muy fuerte.
si es muy dirigido, si está muy bien proyectado y pensado en ondas y emanado, claro que se logra. Yo lo digo porque he aprendido a ocupar eso a mi favor cuando yo no... yo fui suceso gracias al universo, porque antes de eso yo no podía con nada, estaba absolutamente estancado y estaba destruido técnicamente, casi, casi derrocado y usurpado, estaba detrimentado, pero también roído, estaba técnicamente vapuleado. Y eso fue que cambió hasta que encontré y entendí ese secreto clave del poder mental, el pensamiento. Hay individuos que cuando educan mucho la psique, pero bueno, el alma, sí, ok, una cosa es el alma, pero crear la energía psíquica tan potente en alguna situación, en algunos objetos, tú puedes emanar una corriente eléctrica invisible muy poderosa, muy, muy poderosa. Yo sé que muchos ya lo han visto y lo ven cada día, pero es muy sutil. Es algo que cuando cambia mucho a lo largo del día y también por la energía tanto lunar como solar. Son diferentes fuerzas que también sí se pueden ocupar, pero hay que balancearlas para producir yo diría así, un equilibrio diverso. Sé que estos temas, no, yo no vengo aquí a hablar como de, uff, mírenme, no, 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 lo digo porque amo el tema y porque yo puedo comunicarlo felizmente porque me encanta y porque yo he conocido y tengo experiencias directamente con muchas cosas sobre eso. Y eso sí es sincero, eso es muy sincero, eso no se puede evitar. Un ejemplo, yo en pocos días, claro, empecé ya este nuevo mes, voy a terminar ya final, gracias a, ahora sí, otra vez al universo y al Todopoderoso, voy a acabar un periodo importante de prueba donde estuve muy desgastado y muy cansado y de hecho se me pueden ver aquí un poco las consecuencias, pues claro, aparte es tarde. Bueno, pero he estado en un lugar donde hay mucha concurrencia y muchas personas y yo soy demasiado receptivo. Para mi mala suerte, para mi buena, soy muy... soy como un imán, soy como un magnetismo andante técnicamente, soy un campo electromagnético ambulante y yo puedo percibir ciertas respuestas y reacciones que de otro modo no serán entendidas, que puedo ejemplificar de una manera. Por ejemplo, puedo entender y sentir en un cierto radio mucha fuerza dependiendo también los campos ajenos de otras personas y también se puede sentir ciertamente el pensamiento que se expande o explota de la otra persona cuando tú también estás involucrado en ese campo iniciado de energía. Eso me pasa a veces. Yo luego lo voy a profundizar en sus blogs, pero esto sí es muy interesante porque yo luego puedes quedar muy desgastado, muy cansado, hasta muy agobiado. Por ejemplo, no es que tenga incidentes, pero yo me siento muy raro porque yo no, sé, yo sé que yo no encajo, yo sé que yo no, sé que no pertenezco de ninguna manera a todo ese agarrar, digo, ese rejunte, ese embrollo. Yo no soy parte, ni quiero, ni busco, pero sé que debo de un modo, bueno, estar integrándome en constantes formas. Por ejemplo, el mucho hablar y el pensar, conectar pensamiento con lo verbal, pero que se adjunte y se unifique a una suma grande de positividad en masa, es decir, en una concatenación de seguidilla muy frecuente de positividad, pero en una claridad cognitiva. Por ejemplo, ahora mismo, con este silencio, por ejemplo, se puede sanar mucho la mente y se pueden reparar muchos principios básicos de nuestra procreación del diálogo interno necesario. ¿Qué significa? Que las personas que sufren algún problema fuerte mental debido a tanta inundación emocional y tantas producciones nauseabundas de situaciones terroríficas que se repiten y se rumían en la mente o en la conducta, en algunos patrones también aprendidos o indefensión aprendida o creencias limitantes erróneas, lo ideal es reaclarar y resignificar esos patrones para que con ese silencio claro en la cognición se puedan abrir también contactos directos con lo que es un subconsciente mucho mejor, mucho más proclive, más ecuánime, que permita así entonces la reparación y la regestión de algunas situaciones que tal vez no son conscientes en algún momento. Yo lo digo como un secreto y como un tip absolutamente poderoso para algunas personas.
viví cosas extremadamente graves y yo estaba ya técnicamente, yo tenía un pronóstico muy, muy, muy inferencial de que yo estaba en un destino hacia mi colapso, porque ya era muy fuerte mis eventos y mis situaciones emocionales eran muy graves, y ese pensamiento de por sí yo soy una persona con mucha energía mental, me estaba comiendo y me estaba descomponiendo a pasos agigantadamente irreversibles y completamente destructivo, pero se pudo evitar y se corrigió el camino antes de que algo muy grave me llegara así a desembocar. Gracias al poder, como he dicho, pude reparar todo eso, y yo ahora mismo quiero compartir eso para personas quienes puedan tener tal vez esa asfixia de negatividad en olas, en oleadas, olas y olas de esa peste energética, porque es un pensamiento energéticamente mal dirigido y se debe llevar a una verdadera funcionalidad energética, voy a decirlo así, un energismo propositivo o proactivo. ¿Qué significa? Que lleve a contacto directo con algo que amemos, para que en vez de caer a una depresión profunda, podamos sanar si es que estamos dentro de algo como eso. Y si no estás en algo como eso, simplemente retomar así pues el encuentro con esa claridad que define una mejor vida por venir, un destino mejorado, mucho más complementario a un propósito personal que tú de corazón absoluto ames, adores, te guíe, poner en primer lugar lo mejor para ti, tu bienestar, tu salud, pero también tu crecimiento humano, tu desarrollo de vida. Más que nada, ese es el propósito de la experiencia, entender y descubrir la belleza de la cual todos somos partícipes cada segundo, en cada átomo y por cada fuerza que nos compone, hasta física como imperceptible o intangible, que está unificada a esa búsqueda de lo que yo he llamado que es el amor, ese amor verdaderamente conexo. Y eso es lo divino, ese es el camino, es un camino que yo, bueno, no es como que yo diga, ay, no, yo no me lo estoy aquí poniendo de esa manera de, mírenme, wow, yo soy un hombre. No, no estoy, lo digo de broma, lo digo, esto lo acabo de decir de broma. Esas cuestiones que he hablado tienen un propósito en la mente, en la psique también, pero también profundizan y no son respuestas rápidas, pero sí quiero comentar de que hay veces que el contacto subconsciente de estas índoles se necesita abrir un cierto canal que nos permita acceder a toda esa información que está un poco dormida o guardada. Pero no estoy hablando de un despertar aquí, porque el espíritu simplemente es un principio que no pertenece aquí y el hombre lo experimenta de diferente forma cuando está en diferentes, no cantidades, en diferentes presencias, en diferentes presentaciones, porque esa esencia, el espíritu, es aquello más, es aquello más perfectamente arraigado a la conciencia, el espíritu, lo que existe, lo que siempre es el origen, más el alma más pertenece aquí, es algo un poco más como un proceso en curso, el alma es lo psíquico y está también pegado al cuerpo, pero dentro del alma es cuando se encuentra ahí la chispa divina, que es el espíritu, o sea, la chispa y antimaterial, pero que pertenece al todo, la fuente, el Dios, el supremo, el Dios incognosciente. Sí, es muy interesante. Yo lo digo porque me encantan estos temas y como he estado siempre, desde que tú accedes a esas puertas o esas ventanas, ya no se trata de que se accedas o abras ventanas, o entras o abres algo, pero ambos, tantas las dos opciones te permiten vislumbrar y dilucidar aquella veracidad de nuestra humanidad por esencia, que cada uno tiene distinta esencia y es lo que importa, observarla de lleno desde ese lugar a lo interno, y de ahí hacer que esa información pueda, en lugar de estar sumergida, pueda abrirse y se vuelva a a lo que sería como pueda acceder y subir de regreso. Y una vez que tú tomas eso,
es ahí cuando pueden ocurrir maravillas y puedes volverte un suceso en algo para ti mismo. Un ejemplo, hay métodos y hay técnicas. Yo he ocupado en formas, en mis momentos más grandes, me pude conectar con ciertas frecuencias Dumai y bueno, de la Tierra y habían cargas que me permitieron lograr tener muchos viajes, muchas conexiones, muchos encuentros, muchas revelaciones. Y claro, ahí se puede llegar a romper ciertamente algunas reglas de la materia, de la realidad que nos rodea. Una vez que entras ahí, puedes apercarte dentro de algo muy grande. A veces, por ejemplo, yo ahorita estoy en la madrugada y en lugar de que esté cansado, estoy hablando como loco y estoy como estoy recibiendo algún tipo de sensibilidad que me permite comunicar todo esto de frente a la cámara y adquirir información que a más no poder, yo puedo saber que se consideraría como algo valioso. Ahora, wow, 35 minutos, muy bien, va a haber tiempo para hablar todavía. El punto y la idea central para todo esto con la historia que he platicado es que la luz astral, la energía material, o más bien esa fuerza, esos principios que se correlacionan, se pueden llegar a ocupar de maneras que también amplifiquen ciertos dones o cualidades de contacto que te unifiquen con esa red. Por eso muchos dicen es que está contactado al cielo, más bien estás unificado a esa red que parte fuera de aquí, pero que está por doquier. Parte fuera de aquí porque no es como que pertenezca a lo que es el plano, bueno, disculpen, la arquitectura terrestre está hecha por nosotros, pero el acceso superior a ese otro plano es un poco mucho. Perdón por mi risa, es que hasta me hice bichis, me acordé de algo muy divertido. Cuando tú tienes ese canal abierto, sí puedes accesar y puedes personarte directamente a contactos e información que pueden ser, pueden ser transmisiones. Muchos dirían, es una transmisión espiritual. Bueno, tiene mucho que ver, pero todo parte de la energía pura, vibrando, pulsando, operando, actuando, interviniendo, intercediendo. Por ejemplo, si tú haces un ejercicio energético, por ejemplo, si estás muy mal o triste, algo te pasó mal, ponte frente a un espejo, obsérvate directamente a ti mismo en ese reflejo, a tus ojos, y empieza a hacer sin parar, habla algo muy positivo, como algún tipo de decreto o alguna manifestación concreta que hable y que accione algo mentalmente para activar cuántico, si tu campo se mejore o se optimice, se haga positivo. Eso es un principio que puede cambiar la vida a un diálogo mental mejor. Ya no hables más allá nada más del diálogo energético, porque existe un diálogo energético. Hay códigos energéticos, hay secretos energéticos, hay principios en el todo que a veces tienen más poder. Yo, por ejemplo, hoy, mientras fui a ese sitio, yo lo amo ese sitio, pero no pertenezco y yo soy consciente de que también puedo ser muy raro. Y no lo digo malamente, lo digo porque soy honesto y lo acepto. Soy raro porque tengo una actitud y bueno, hay algo que yo siempre he dicho. Para muchas personas simplemente soy un gargajo, soy un garzo, soy un gapo, así, o sea, simplemente soy un escupitado. Pero, ¿por qué? Porque yo tampoco sé, yo también soy consciente de que no quiero encajar porque no podría forzar algo que sé que no tiene cabida o no tiene acción o no tiene respuesta de bienvenida. Entonces, mejor ni lo intento, ni tampoco los demás. Más, en esos lugares yo voy, soy feliz de un modo en el momento, no sé qué no debo decir así lo digo tan a la ligera que parece que ni siquiera lo siento, es como si lo dijera tan plásticamente que ni siquiera parece que eso sí es cierto. En cambio, no es cierto, yo sí lo sé y me siento muy agradecido, pero yo sé que soy un tipo que de repente, por ejemplo, más estas, no sé si por las horas, y ojo, no estoy ni, sé que me estoy viendo y sé que de repente me puedo ver medio viajado, o como que me puedo ver, no sé, raro, o como si estuviera bajo un efecto de algo, pero no, aparte estoy cansado, estoy como, no solo lento porque estoy muy energético, tengo mucha energía, pero mis ojos, aparte, bueno, físicamente mis ojos son muy sensibles también, no me gusta ver las pantallas, pero yo sé que hago esto también porque quiero aprovechar algo bueno y eso es lo que me importa. Ya cuando tú descubres ese canal
que te dirige a lo que realmente necesitas para amar algo bueno, que te va a ayudar. Es ahí cuando vas a entender y descubrir qué es lo que te va a dar la fuerza necesaria para vivir con una mejor intensidad de salubridad. ¿Qué significa? Que vas a mantener lo más amoroso de tu vida para que así produzcas un buen fruto a su tiempo, una buena primicia de lo que cultivas, de lo que cosechas, de lo que siembras. Bueno, es un proceso de sabiduría, técnicamente, es una sabiduría primogénia, una sabiduría muy, muy ancestral. Es una forma, es un principio de conocimiento y de identificación, de conexión auténtica. Esa es la idea. Miren, yo soy un tipo particular, por decir, o sea, de buena onda, en buena onda. Yo de repente me veo y pienso, no manches, parezco viajado, pero no, no es que lo esté. Yo he pasado muchos procesos de autoexaminación y de voy a decirlo así, de autoextensión. ¿Qué significa? A muchas cosas. Soy muy receptivo y eso también de una forma, tanto me apoya y eso en la materia del alma sí se puede convertir en un alimento y un combustible plausible o, claro, eminente, porque la masifica y le da una nutrición que, como eres más receptivo, tiene un poco más de poder a comparación de otros canales que no son tan receptivos. Y físicamente se presencia o se manifiesta, claro, porque también esos cuerpos, quienes tienen, disculpen, quienes tienen esos, ¿viste? Acabo de decir una cosa muy chistosa. Se me lengua la traba, dije quienes tienen esos. Quienes tienen esos canales o esas aperturas, esas brechas en acción, es ahí cuando sí se puede llegar a adquirir definitivamente un verdadero enlace o ese vínculo que dé la luz verde a ese tipo de mejoría, ese desarrollo sensible. No, nada más en lo sensible de lo emoción o lo psíquico, sino que es un alimento bueno que permite el diálogo energético, como está viendo en el título de este material. El diálogo energético es una base, como un principio que yo estoy nombrando, que permite que se alimente esa parte psíquica para entrar en contacto con, no hay necesidad de, bueno, es que luego hay gente que dice es que hay que drogarse, hay que meterse que el peyote, que la ayahuasca, que algún tipo de, ¿cómo decían algún tipo de hongo o que un entiógeno? No, esas cosas hay que dejarlos realmente, bueno, si es que, digo, sí tienen, todo tiene alguna función, yo no, digo, yo no soy, aquí yo no hablo como nadie, solamente lo digo porque me interesa el tema y porque tengo una cierta iniciación en estas cuestiones también, porque yo he sido testigo de todo eso y soy un ávido practicante de todo eso de una manera, porque siempre estoy en contacto con ese tipo de fuerzas que aunque suene muy irreal o suene un poco fanfarrón o fantochón, es muy cierto. Muchas personas de repente, cuando eres un sujeto que se inclina a la metafísica o algo así, muy, no voy a decirlo de un modo tradicional o ya muy repetido, sino cuando te adentras mucho a temas de lo que es esa, ese descubrimiento, esa coherencia, esa comprensión, esa soltura, esa liviandad, puedes resultar ser particular y te pueden ver entre raro, ¿no? Como indefinido. Por ejemplo, yo luego me parezco, yo me voy y pienso es que eres medio hippie, o eres medio, tienes un aspecto medio viajado, medio acá, como de la maracachafa, pero nada que ver. Yo no soy una persona que, no me, yo hasta la fecha no, creo que mis épocas más difíciles fueron cuando tuve un contacto uno que otro con alguno que otro, bueno, los ansiolíticos y mis momentos más duros, pero eso no creo que me haya ayudado también a tener las experiencias que tuve, que viví posteriormente a todos esos sucesos. Como hallazgo, como otro hallazgo que ha sido muy para mí, que me ha marcado y que también me ha dejado profundamente cautivado y completa en mi intención,
de sostenerla y de mantenerla por necesidad, por trabajo y por amor, es que yo he aprendido y he vivido yo personalmente experiencias extramateriales, extracorporales, y han sido varias veces. Antes, cuando tenía más tiempo para mis técnicas, meditación, y bueno, se escucha muy, ya sé, como de, ay, ¿a poco sí, señor espiritual? Yo lo sé, es que no lo digo por eso, yo no estoy, yo lo digo solamente, ay, Dios mío, me asusté, es que eran mis zapatos, ahorita también estoy muy cansado, pero en fin, lo digo porque sé que esto puede servir para algo, y sé que va a servir para algo. Solamente quiero. Ya, un momento, voy a prender mi cámara otra vez. Ay, Dios mío. Cuando uno entra en contacto y le da mucha atención a esa fuerza, a ese poder, uno se queda más tiempo solo. Y la soledad ayuda a sumar, a acrecentar esas comunicaciones internas e intrínsecas de esa esencia inherente. Tú al entrar ahí puedes reconocer y abrir paso a una comprensión muy grande de ciencia que pueda permitir una restauración en la vida, en todo lo que pueda llegar a significar tu persona, pero también sí necesita mucho contacto amplio con esas fuerzas y con esa práctica constante de darle el combustible al diálogo energético con tus palabras, con tus pensamientos, con tus metas, con tu vida, con tu alimentación, con tus cambios, con tu deseo, con tu trabajo, con tu labor, con tu enfoque, con tu verdadera intención, con tu motivación, con tu perseverancia. Son combustibles que igualmente funcionan como eso, como energismo. Y también se necesita disculpen, una presencia en ese balance que esté afirmado con la comprensión de entender el origen. Y es ahí cuando se puede observar con la claridad que ya posees desde antes de entender esto, que es el origen, el recordar lo que honestamente todos tenemos y procedemos como espíritu, porque el espíritu es el principio universal que también de ahí emana lo que la energía puede mover dentro de nuestra realidad física, porque de ahí parte todo lo que para lo que para lo que nuestra realidad es posible. En este otro, el espíritu al manifestar un poco en lo físico, si es que lo logra, sí pasa que el cuerpo entra entonces a a grandes contactos, como he dicho, muy grandes ventanas y puertas que se pueden traspasar y así pues, ¿por qué no? La cárcel, o sea, la prisión material de un modo, también puede llegar a quedar más debilitada y es por eso que también entre más se logra esa posición de observador, el espíritu, es cuando menos puedes, bueno, encajar en una, pues no voy a decirlo de un modo estúpido, pero sí, ya no encajas mucho en lo que es el mecanismo, el engranaje, porque no pertenece, eso no pertenece ni tampoco es conocido dentro del engranaje. Aquí solamente lo que se reconoce es aquello que se puede ver rápido y lo que tiene un poder contundente en lo que son resultados esperados y deseados, pero esa parte del diálogo energético trae cosas que no esperas y trae procesos que a veces se intentan más evitar, pero que cuando más se resuelven y se viven internamente con intensidad, te alejas o te apartan un poco más de lo que está al exterior. Y esa es la lucha verdadera de un desafío que como reto absoluto la conciencia mantener y sostenerla no es como que vaya a pulir el espíritu, porque el espíritu no se pule, él ya llega, él ya no se puede fabricar. El alma, en cambio, sí he dicho y ya lo hemos platicado antes, pero lo debo aclarar, el alma, en cambio, se puede educar, se puede trabajar, se puede afilar, se puede optimizar, se puede adaptar, se puede amoldear, se puede enmarcar, atenuar, pero lo importante es comprender esa esa verdadera forma del origen, la forma ese recuerdo que contacte directo con lo que la chispa demuestra, porque cuando ella aparece, la conciencia no da respuestas, rompe coherencias.
rompe lo esperado y pone en duda todo lo que alguna vez se dio por sentado. Y es ahí cuando entiendes, comprendes cuál es otro andar, otro modo, otro dinamismo de andamiaje. Y bueno, se escucha interesante como lo estoy planteando y proponiendo, más en esta realidad se necesita una intención muy clara para mantener algo que honestamente ya se ha confirmado, no por contrato o no por realidad de otros, sino porque, no por acuerdo o precepto previo, sino porque ha hecho y se logró en términos físicos y, por qué no, también en términos de conexión con esa fuerza se hace un comando y el comando es inevitable porque cuando tú logras un comando, el universo te ayuda, te apoya y conspira de un modo, está conectado a ese comando para que logres. Y es ahí cuando llega a manifestar por manifestaciones lo que tú estás teniendo teniendo ahí guardado. Puede ser salud, amor, amor, poder, digo, modo, no poder con no poder por otros, poder personal, dominio, amor, emociones, expansión, podemos decirlo también, sí, porque aunque eso viene de parte también de lo que se espera, porque recordemos, la espiritualidad actual se recicla, pero esa verdadera espiritualidad auténtica te hace reconocer el origen, el identificado previo a todo lo que aquí es. Y se escucha muy, ajá, muy fumado, yo estoy consciente, yo estoy en este momento y me imagino, pero encuentras la salida, no fácil, sino que la entiendes y al mismo tiempo ella te hace lograr las batallas que aquí se viven y que aquí están y encuentras algo más. Vas poco a poco integrándote a esa red que se abre, que se muestra, que se revela y que tiene un contacto de sincronización grandioso. Cuando estás preparado para verlo y entender los patrones, con lo cual, claro, el universo habla, se comunica, te indica, te deja señal de actuar, de en qué momento iniciar, cuándo es correcto hacer algo, pero eso depende también en pos y en plus de que la claridad interior se haya integrado a esa claridad exterior. Y es ahí cuando se contacta un buen material de comunicación fluida, donde puedes abarcar y abordar ese origen, ese recuerdo, ese reconocimiento del espíritu. El espíritu es cuando se habla con la claridad, sin ningún titubeo, ningún temor, y es ahí cuando brilla la intuición como el sol. Bueno, se escucha muy bonito y muy poético, y está un poco, ay Dios mío, ¿por qué no? Se escucha un poco como de la cábala o algo así, pero lo que digo es esto, el pensamiento viene también por principio de gravedad del alma y se necesita adecuar a esa materia, esa sustancia que permita el fundamento de fuerza que apegue a esa integración que inspira, que te comunica. Comunica, no, no se preocupen, en serio, les digo, yo solamente estoy muy cansado, créanme, si no me creen, bueno, pero sí solamente estoy cansado. Si estuviera bajo algún efecto de algo, ya hay incoherencias. Aunque suena esto no como incoherencia, esto suena demasiado más allá de la mente discursiva. Por eso no se puede, algunas veces se puede perder o incomprender ciertos puntos que estoy expresando y exponiendo ahora mismo. Finalmente, ya para concluir este blog, solamente les informo, querido modo de mis ojos, estén muy atentos a sus pensamientos y con qué sus pensamientos se topa de frente con alguna fuerza que tal vez no vean, pero que se puede llegar a filtrar en su pensamiento para que sea controlado. Hay cosas que no se pueden ver, pero que tienen mucho poder, tanto personas como actitudes o repetición que le estemos dando a nuestra psique. Eso sí hay que tener muy presente porque
eso en medida va a dirigir y va a referir mucho el destino, porque el destino no depende de lo que haces, sino de quién eres y de lo que tú realmente, de lo que sí eres. Y hay que entender que cuando tú estás en un camino correcto y entras a ese lugar es porque eso es lo que tú ya eres. Eso no fue un efecto solamente porque el azar, aunque sí es complemento, no significa que sea base de todo lo que hay. La base más real es la esencia de todo lo que hay, lo que existe y lo que siempre va a ser, aunque deje o no esté, siempre su presencia ahí permanece, prevalece. En fin, sin más, ya voy a acabar. Ah, no, 55 minutos. Mis ojitos ya luego no veo bien y aparte ahorita tengo que, bueno, voy a tomar un poco más de tiempo. Miren, nada más como estoy lleno de sueño, pero bueno, por el esfuerzo de las cosas. Espero que este material haya sido de algo. Lo único, último, esa anécdota de Tomás y Mario y Tomás. Es impresionante entender qué es el punto de cómo la mente puede lograr milagros técnicamente como se conocen. El campo cuántico interviene y él siempre está escuchando. Si tú le das amor, si tú lo nutres, si tú lo liberas, si tú lo despejas, si tú lo alivias, si tú lo cuidas, si tú lo subsanas, si tú lo proteges, recibirás por ende las respuestas de esos productos. Pero si hay tanta negatividad, tanta falta de claridad, tanto ruido, tanto estrés, tanta inflamación, tanto calor, tanta reacción automática, no esperemos que el campo opere a favor, se necesita restablecer. Y hay algunos casos donde cuando el cuerpo está muy afectado, es que entonces en lo físico se ha de actuar con alguna terapia que contacte ese subconsciente, pero que también ayude a que los órganos físicamente, tanto la energía vital y la corriente eléctrica, se puedan sanar para también tratar y reparar y resarcir lo necesario en ese organismo. En fin, querido mundo, no, esto sigue en 56 minutos, sí que eran 58. La mente tiene ese poder y está contactada. El universo es mental, es movimiento y es acción. Y el cerebro, la mente, lo que es el cuerpo y la energía que emanamos, de emanación, tienen muchas procedencias y hay que entender que tanto la mente como el pensamiento son emisiones y si la antena y la vibración está bien dirigida, es probable que lo que vamos a recibir será un contacto profundo y entre más se pula ese contacto, vamos a alcanzar más profundidades que puedan exceder, ¿por qué no? Lo que aquí está existente, ¿verdad? Lo que se puede de un modo mirar o entender a lo inmediato y a lo común, a lo ordinal, pero se necesita la intención, tal y como Tomás logró la intención que hasta hizo que esos muñecos, sus amigos, no eran amigos invisibles, él dice que eran sus amigos, no porque hablara así, no como que le hablaran él y le respondiera, sino que él le hablaba y los veía como sus amigos y ellos, aunque son inertes, lograban manifestar algo de eso, que era cierto, desde el origen, por la mente naciente de Tomás, quien le dio la fuerza a esas figuras para tener ese poder que tal cual manifestaban una amistad y una acción de conexión profundamente auténtica, tan grande que mueve la verdad y mueve la realidad como se puede ver y conocer por todos. Querido mundo hermoso de mis ojos, ahora sí, sean muy felices, pásenla muy bien todo el tiempo que puedan, les deseo lo más hermoso, crezcan mucho en lo mejor y que sean muy propicios y sean muy productivos en aquello que les va a dar algo, a lo cual puedan saber que es lo mejor y que sea garantía de libertad, libertad de vida y aprendizaje al conocimiento de la, de la vida, de lo que es la grandeza de ese buscar con lo que es el contacto auténtico y genuino de quiénes son y lo que es lo que deben entender, que tal vez ni siquiera no lo conozcan del todo en algún momento. Y bueno, ya me tengo que ir porque, bueno, estoy viendo mucho. Les deseo lo más lindo, como dije, y simplemente hay unos vidrios en otra ocasión. Espero que esto haya sido de mucho provecho. Y si no, no importa. Lo hago porque es mi llamado. Ahora sí,
Cuídense mucho. Chao, chao.